La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos al debate de nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos en este programa correspondiente al martes 19 de mayo de 2026. Gracias por escucharnos a través de Radio Universidad, del 89.5 de frecuencia modulada. Gracias también a usted que nos vea a través del 24.1 de TV UAC. Estamos en vivo. Les saluda Efraín Mendoza desde el foro de TV UAC en el Centro Universitario Cerro de las Campanas. Y bueno, pues el ambiente preelectoral que estamos viviendo en Querétaro, pues nos hace recordar que están corriendo los tiempos para que las fuerzas políticas definan a quiénes serán sus candidatos a la gubernatura, bajo una figura previa que próximamente se definirá como defensores, coordinadores de la defensa de la transformación o coordinadores de la defensa de Querétaro, como se han adoptado estas denominaciones. Y bueno, pues en 2027 se va a renovar todo. Se renueva los 18 ayuntamientos, pues el Congreso del Estado, 25 diputados serán electos, y desde luego la gubernatura de Querétaro. Y bueno, pues ya se están perfilando pues quiénes serán las personas que encarnarán proyectos pues muy competitivos que están hoy enfrentados y que bueno, el elector pues será quien tome la definición. Y para eso, bueno, centrándonos en esta competida, pues diríamos, clara y precisa competencia entre PAN y Morena, saludo y le agradezco su presencia al abogado Joaquín de la Lama Corres. Joaquín, muchas gracias. Al contrario, maestro, muy agradecido por la invitación, por permitirnos estar aquí en este espacio de En su propia voz, del programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad, del cual me siento muy honrado de poder participar. Muchas gracias, Joaquín. 10 años profesor de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, una larga trayectoria como servidor público. Sí. 2 veces representante de la Secretaría de Gobernación en el estado de Querétaro. La primera, ¿qué sería? La primera fue en el 99-2002. Ajá. Bueno, a principios del 2002 nos fuimos, nos tocó la administración del PRI, del PAN en el periodo de la transición, y luego en el 2018 con Andrés Manuel. Uh-huh. Sí. Interesante esto porque pues tienes el pulso desde las instituciones públicas, pero también lo tienes como activista de izquierda, como miembro del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y pues eso pues te vuelve un observador y un activista involucrado abiertamente en los procesos internos de la Cuarta Transformación. Solo un dato para usted que nos ve, nos escucha. El Partido Acción Nacional ha gobernado 14 estados de la República, pero solo en un momento, en 2016, gobernó de manera simultánea a 11. De esos 11 solo le quedan 4, y entre esos 4 pues está Querétaro, que pues se avecina la competencia que podría confirmarlo en el poder o podría relevarlo. El Partido Acción Nacional, con la salvedad del periodo de José Calzada, que fue el retorno del PRI, pues ha estado gobernando de manera continua desde 1997 hasta este momento. Estamos hablando Nunca ha gobernado más de 12 años. Eso es. La entidad, ¿no? O sea, estás vaticinando. Eso es. Y bueno, pues aquí, Joaquín, que nos pudieras mostrar, más allá del comprensible discurso político propio de toda competencia,
existen las condiciones reales, materiales, ¿sí?, para que esto que ha sido uno de los eslogans propios de este momento, el pan se va en el 2027, sí se va el pan. Hay elementos que se puedan constatar empíricamente para sostener esta afirmación. Claro, de que tiene la posibilidad de irse está muy claro. En el proceso electoral pasado perdieron la mayoría en la legislatura del Estado. Es decir, es muy probable, o la izquierda tiene en este momento las condiciones objetivas y subjetivas para 10 de 15 ganar. distritos. 10 de 15 O sea, distritos. no decir, de pluris. Es decir, territorio. En territorio se ganaron. Ajá. Entonces, sí tiene, eso deja ver que después de un proceso que fue avasallador, que llevó a Mauricio Curi a ganar prácticamente en caballo de Hacienda la elección que lo llevó al gobierno del Estado, la izquierda se recompuso y en las elecciones intermedias tuvo una clara calificación negativa este gobierno y la administración panista, ¿no? Entonces, eso coloca a la próxima contienda como un escenario altamente competitivo y con muchas probabilidades de tener una alternancia, ¿no? Por supuesto que no son condiciones tampoco fáciles. El Estado podría mantenerse como un Estado panista porque generalmente la gente es reacia a los cambios, a las transformaciones. Ya lo dice Maquiavelo. Los que están beneficiados en este momento por el gobierno panista temen ir al cambio. Los que pueden ser beneficiados por el cambio también permanecen con cierta reticencia. Pero si nos basamos en las condiciones de humor social, creo que es muy probable que exista un cambio, ¿no? Ha sido muy desafortunada la última administración del PAN en la entidad y podemos hacer un recorrido desde el reemplacamiento con unas placas que nos dijeron que iban a tener una serie de condiciones y tecnológicas para ser detectadas en cualquier punto del Estado los vehículos que cometieran un ilícito, y vimos que estas hasta acabaron borrándose. Se borraban completamente, sí. Se despintaban. Luego vinieron, por cierto, yo salí de la Secretaría de Gobernación a raíz de un incidente. ¿Tú conoces bien en carne propia rasgo intolerante? La intolerancia del gobernador Curi. Sí, me tocó vivirlo. Movió sus hilos para que fuera removido de la Secretaría de Gobernación. Le pidió en 2 ocasiones al secretario de Gobernación que nos moviera acabando de haber ocurrido una marcha contra el reemplacamiento, y la segunda, a los 8 días tuvieron una reunión con los gobernadores de oposición, donde estaban los gobernadores panistas, y en esa reunión con todos los gobernadores, pues uno de los temas que pidió el gobernador fue mi salida, y bueno, pues ya se dio. Pero bueno, además del reemplacamiento estuvo luego la ley del agua, ¿no? Una ley que buscaba regularizar concesiones del sector inmobiliario, que es realmente el poder detrás del trono en la entidad, ¿verdad? Ahí hay que decirlo con mucha claridad. A veces quien gobierna se pinta como el líder del Estado, pero no es más que un alfil de un juego de intereses que está detrás, ¿no? Y que apuestan a que en Querétaro pues siga el desarrollo urbano de la entidad siendo condicionado por quienes tienen el poder económico. Que es todo un proyecto. Es todo un proyecto. Es un proyecto político, proyecto económico. Es correcto. Donde no los vemos, pero atrás están, no solo porque financian campañas,
sino porque hay comunión de intereses Es así. entre el proyecto del PAN con el capital privado. Es así, así ha sido, y eso de la existencia de un denominado cártel inmobiliario, pues es real, puede palparse, se ve claramente, ha sido develado, por ejemplo, en la Ciudad de México con mucha claridad, y aquí con poquita intuición lo podemos ver claramente, ¿no? No se necesita hacer grandes estudios, solamente hay que seguir, como decía el informante del Watergate, respecto de los medios de comunicación, no necesitamos saber si son qué ideología persiguen, simplemente hay que seguir la cadena del dinero. Los contratos. Y eso nos lleva los convenios. a dónde están. Así es. Correcto. Has puesto el acento en pues la figura más significativa del panismo, que es el gobernador del estado, ¿sí? Reemplacamiento, la ley de aguas. ¿Qué otros hierros o decisiones equivocadas o políticas públicas antipopulares consideras que van a pasarle factura al PAN en la próxima elección? Bueno, el desgaste y la disfuncionalidad del gobierno creo que se ve en cada una de las declaraciones y en cada uno de los actos. Realmente se ha vivido una descomposición muy clara. Hemos visto, por ejemplo, la persecución a los artesanos, ¿no? Esta bipolaridad que tiene los gobiernos, donde exaltan las creaciones artísticas, pero persiguen a sus creadores, ¿no? Con la fuerza pública, con perros, después de haber visto lo que exaltan la figura de Hernán Cortés, pues no nos extraña que utilicen perros en contra de pueblos originarios, ¿no? Y ahí bajo la escultura de bronce del indígena ocurre exacto. Este conjunto de actos verdaderamente abusivos. Exacto, ¿no? Entonces, lo hemos visto en los municipios como son así, también las vendetas que tienen internamente los actores del PAN, que se han hecho agravios ahí al interior y que son claramente visibles, de unos actores a otros. Todo eso afecta a las políticas públicas, tienen una cadena de compromisos que ya no son posibles de cumplir, ¿no? La mitad del panismo está agraviado con la otra parte del PAN por los espacios que han ocupado, porque se les ha dado entrada a personajes contra los que ellos estaban. En fin, esas políticas me parecen que internas, me parece que condicionan también la fractura del Partido Acción Nacional y condicionan la posibilidad de un triunfo de la izquierda. Ahorita que decías que el PAN trae batería para 2 sexenios nada más, ¿sí? La historia ¿Sí? lo ha ido mostrando. Es interesante porque efectivamente el actual gobernador, Mauricio Curi, llega con un respaldo electoral apreciable, Sí. muy elevado. Y bueno, no quería dejar tampoco fuera lo que fue la 5 de febrero, Efraín, que sí. es otro de las facturas que va a cobrar la ciudadanía, además de los agravios de la gente que no tiene agua, del tiradero en Corregidora, en fin, políticas públicas impopulares, pero la 5 de febrero, que por un periodo nos tuvo divididos en una ciudad con 2 usos horarios, ¿verdad? Porque los que vivíamos del otro lado de la 5 de febrero para venir a una reunión aquí a la universidad, teníamos que salir con 1 hora de anticipación, porque era verdaderamente un galimatías poder cruzarla, ¿no? Cambiaban, decían usen las vías alternas y todas las vías alternas estaban copadas y abiertas, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que el rosario de temas los cuales es deficitario, pues es muy amplio. Y decía, ahora que comentabas este dato de su batería para 2 sexenios, recordaba cómo habiendo llegado con esta
muy apreciable ventaja en 2021 y todo lo que has mencionado, pues, y lo que muestran también los estudios serios sobre las intenciones de voto, nos muestran un deterioro de la intención del voto muy apreciable. Y esto me recuerda cómo en 2006, si revisamos los números, la estadística electoral, fue el año donde el PAN tuvo la más alta aprobación, incluso llegó a tener casi por sí solo la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados, 16 diputados. Es claro. O sea, era avasallante. Y enseguida viene la derrota en 2009 a manos de... A perder la mayoría. A perder la mayoría y a perder el gobierno en 2009. Y bueno, pues en este caso, la doctora Morales Garza recientemente comentaba que al margen de este conjunto de encuestas, que muchas de ellas forman parte abiertamente de las campañas, son verdaderas mercancías, propaganda, tiene estimaciones muy, pues ahora sí, con base científica, que mostrarían una diferencia todavía a favor del PAN de 5 puntos, entre 5 y 7 puntos. Pero si consideramos el margen de error, ella establece, podríamos estar en presencia de un empate técnico. El empate técnico, que dicen que el que cuando eres gobierno, si te empatan, pierdes, ¿no? Porque tienes toda la estructura, tienes el poder, tienes la narrativa, los medios. Por ejemplo, aquí, salvo este espacio, yo podría decir que son contados los medios que son abiertos para decir lo que ocurre realmente, ¿no? Pero los grandes medios, no tenemos ninguna duda, correrán con el dinero para favorecer al candidato de los intereses creados, ¿no? Como han corrido a favor del partido en el gobierno, ¿no? Ahí las dádivas hacen, pero no obstante eso, o al margen de eso, ya lo vimos a nivel nacional, como con todas esas narrativas la gente cobra conciencia y puede dar el paso en favor de la transformación, de la alternancia. Yo percibo un dato que me parece relevante y de lo cual no se habla, y justo porque no se habla, por eso me parece más inquietante. Si el PAN estuviera, porque conoce estos números, por supuesto, si el PAN estuviera tejiendo una alianza con Movimiento Ciudadano, que hoy está poblada de panistas, un territorio prianista, Claro, ¿sí? Las figuras, ahí está Armando Rivera, la figura más visible, es correcto, sí, proviene del PAN. Y MCE, pues, tiene una fuerza que le podría ayudar a quedarse, porque trae 6.5 puntos, perdón, 5.9. Sí. El PRI es el que trae 6.5 puntos, ¿sí? ¿Todavía? ¿En serio? Todavía trae, ahí, todavía respira. Entonces, esas diferencias, si las llegas a juntar, que no funciona así la política de sumas automáticas, Claro. sin embargo, sí tienen bases duras que podrían llegar. Esto podría dejar al PAN otro sexenio. Sí, claro. Acuérdate que Mauricio Curi no solo fue postulado por el PAN, lo postuló también un partido local. Sí, es correcto, es correcto, un partido de esos satélites. Ajá. Y ese escenario no se descarta, pero creo que por la correlación de fuerzas nacionales, lo menos conveniente para Movimiento Ciudadano es aliarse con un partido que está cayendo en el desprestigio. Ellos han tratado de alguna manera de mantener una imagen, y no creo que se aliaran con quienes están a favor del injerencismo, con quienes están a favor de una derecha ultra, ¿verdad? Con esos eslabones estaría muy complicado, sería un suicidio político también para parte de las bases, aunque ciertamente tienen figuras prominentes del panismo y del priismo en su momento. Parece que está claro que la competencia es seria, es real, entre el proyecto que encabeza el PAN y el proyecto que encabeza Morena. ¿Sí? Morena en 2015, en su primera incursión, alcanza 5 puntos apenas. En la elección presidencial inmediata con la actual presidenta de la República, llega a tener el 51%. Tres elecciones después. 3 elecciones después tenemos
un crecimiento electoral, aunque no es exacto comparar estos dos, sin embargo son nuestras referencias, de 10 veces. Así es. De 10 veces. Aquí hay varias figuras políticas que están pues ya en la etapa de competir por ser designados coordinadores de la Cuarta Transformación en el Estado. Y hemos visto fotos donde aparecen juntos, donde aparecen declaraciones de unidad. ¿Crees tú, ahora, asomándonos autocríticamente a Morena y al movimiento 4T en general, que esas declaraciones estén sustentadas en un compromiso, tanto en las élites morenistas como en las bases, de efectivamente respaldar a quien resulte designado? Qué buena pregunta. Yo creo que Morena cada vez se ha ido institucionalizando más, ¿no? Sin perder la frescura de ser todavía un movimiento que yo creo que es necesario mantener, porque la lógica de los partidos pues, es eminentemente electoral. Y a veces eso hace que toda la discusión se centre en quién va a ocupar qué espacio, más que en las causas que le dan vida o debieran darle vida a los partidos, es decir, las causas ciudadanas, de las organizaciones sociales, de los dolores que tiene la gente. Entonces, eso es necesario mantenerlo. Pero este nivel de institucionalidad debiera propiciar que los referentes llamaran a las bases, porque los referentes generalmente, políticos, profesionales, pueden llegar a acuerdos, pueden tener una forma de tener claridad de hacia dónde se va y cómo. Pero a veces los agravios hacia abajo se hacen tan profundos que después es difícil caminar. Y la unidad es la premisa de las izquierdas. Marx lo dice desde el Manifiesto Comunista, ¿no? Llama a los obreros del mundo a estar unidos, porque es la única forma de enfrentarse al capital, a la patronal, a la derecha, ¿no? A las élites. Entonces, respondiendo a tu pregunta concretamente, yo creo que sí, que estaría muy bien que viéramos a los referentes hacer un llamado a sus bases, a sus huestes, porque podemos tener discrepancias y es válida la crítica en la izquierda. Tiene que haber crítica en la izquierda. Eso no lo discute nadie, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Y que deje de haberla ya estamos hablando de otra cosa. Claro, y es parte de nuestro ADN, una crítica fuerte, pero no la descalificación y no el denuesto. Creo que entrar en esa carrera de descalificaciones y denuestos no conduce más que a las derrotas, ¿no? Fidel Castro, un referente de la izquierda latinoamericana, decía que los líderes deben darse en la unidad hacia adentro y en la unidad hacia afuera, ¿no? La unidad con las bases y la unidad con el pueblo, ¿no? Joaquín, ya hacia el término de nuestra conversación, qué agradable. ¿Sí? No, al contrario, yo muy agradecido. La presidenta de la República registra niveles muy altos de aprobación, ¿sí? No ha bajado del umbral del 70%. ¿Sí? ¿Cómo, ya en los 40 segundos que nos quedan, cómo convertir esa aprobación de quien encabeza el movimiento en respaldo electoral a Morena en Querétaro? Con trabajo, con congruencia, con compromiso. Yo creo que eso sería... E internamente, ¿qué hacer para la cohesión? Para la cohesión. Yo creo que construir proyectos en los que haya las coincidencias, las convergencias de todos los involucrados, ¿no? Hay que tener esa capacidad para construir el Querétaro que queremos y que demanda la ciudadanía. Joaquín de la Lama Corres, muchas gracias. Muchas gracias. Y a usted que nos ha seguido, nos ha escuchado, nos ve, muy agradecido. Nos vemos por aquí en su propia voz el próximo martes. Muchas gracias. Gracias. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza,
Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.